Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre habla sobre la pornografía infantil. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. En esta mañana, el Santo Padre ha recibido a algunos miembros de la CEPROME, un equipo de profesionales de distintas disciplinas y de distintos países de América Latina que desean que la iglesia sea un lugar cada vez más seguro para todos, especialmente para los niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. El Santo Padre, recordando el relato del Evangelio del Juicio Final, en el que escucha las perturbadoras palabras del gran Rey, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Les ha expresado cómo cambiará el mundo si nos convenciéramos interiormente de que cada uno de los pequeños que encontramos son reflejo del rostro de Dios, y si viéramos en el sufrimiento de cada niño, de cada persona vulnerable, un trazo impreso en el velo con que la Verónica enjugó el rostro de Cristo. El Santo Padre ha recordado que la CEPROME trata de trabajar y aplicar métodos cada vez más adecuados para erradicar la lacra de los abusos, tanto en la iglesia como en el mundo, y pide no olvidar un dato importante: los abusos que han golpeado a la iglesia no son más que un pálido reflejo de una triste realidad que abarca a toda la humanidad y sobre la que no se presta la necesaria atención. De hecho, que alguno puede decir: no son tantos. Entonces, si fuera uno solo, ya sería escandaloso uno solo, y son más de uno. El Santo Padre insiste en que la iglesia ha avanzado bastante en ese camino y asegura que no lo dejará de hacer, al mismo tiempo que agradece públicamente al cardenal que fue capaz de agarrar una papa caliente, como era Boston en aquel momento, y cuidó a los chicos heridos. El Papa espera que los pasos y las conquistas de la iglesia en este camino puedan ser promovidas por otras instituciones. Además, propone a la sociedad y a las instituciones que nuestros esfuerzos no se queden en la mera aplicación de protocolos, sino que los confiemos a Jesús en la oración. El Santo Padre, ante los miembros de la CEPROME, pero no por ello al menos importante, ha sido el de las filmaciones de pornografía infantil. No quiero que pase sin que hagan una atención a un problema que es muy grave. En este caso, los abusos, las filmaciones de pornografía infantil, que lamentablemente, pagando una cuota, ya pueden tener un teléfono. El Papa pregunta: ¿dónde se hace esta pornografía infantil? ¿En qué país se hace? Nadie lo sabe, pero asegura firmemente es un crimen puesta al servicio de cada uno a través de los teléfonos. Por ello, destaca la exhortación del Papa a enfocarse en este tema. Por favor, hablemos de esto también, porque esos niños que son firmados son víctimas sofisticadas de la sociedad de consumo. No olviden este punto que a mí me preocupa mucho. Son las palabras finales del Santo Padre. Los invito a compartir esta noticia, mantener la oración por el Papa Francisco, y oremos especialmente por todos los niños y niñas que son víctimas de abusos y de tantas maldades. Dios los bendiga.